Cordial saludo a toda la gente de la red. Hoy quería hablarte de un personaje bien importante de las escrituras y este marco referencial que vamos a hacer de David, del rey David, es un marco referencial para todos nosotros. Porque como lo dije en el video anterior, Dios te ve en espíritu, no te ve en carne. Por eso la palabra dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eso se lo dijo Jesús a los religiosos de ese entonces. Después voy a hablar de esto. De acuerdo a las escrituras, David, en el contexto familiar, fue el último de los hermanos y cuando vemos la vida de él, fue discriminado porque la escritura indica que el rey David nace de una relación fuera de, la, de lo que está establecido en esa, en esa, en esa estructura familiar. Y por esto, y se los digo a aquellas personas, esto como referencia, porque a veces entre las familias ocurre que hay hermanos que son hermanos por el lado del papá o por el lado de la mamá. Este fue el caso del rey David. Y esto le trajo unos traumas muy importantes a él, porque sus hermanos lo discriminaban, no lo tomaban en cuenta. Y esto, él siendo un niño, adolescente, a él lo hacía esto poner en una situación muy patética, muy triste, de mucha soledad. Y cuando llega el momento de escoger al rey, presentaron los hermanos de David y él lo dejaron por fuera. Y cuando el Padre Celestial indicó si había dentro de esos hermanos que estaba allí otro más, hablaron de David, que era el más pequeño. Estaba en el campo cuidando las ovejas, porque él era un pastor de ovejas. Y cuando usted ve la historia de David se va a dar cuenta que él fue la persona escogida para ser ungido como rey. La vida de David fue muy tremenda porque él siendo un adolescente hacía tremendura con otros amigos de él. Salía en las noches por ahí a hacer tremendura, a quitarle cosas a las personas, él y los que estaban con él. Y fue David como uno de nuestros muchachos, quizá de las clases populares, tremendo. Al transcurrir los años, ya siendo el rey David, hubo una decisión que él tomó muy tremenda. Él estado parado en sus aposentos, vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando desnuda. Y cuando preguntó quién era, le dijeron que era la esposa de Urías, de un militar muy cercano al rey David.
Bueno, en este va y ven, David envió un mensajero porque quería conocer a esta mujer. Averigua quién era el nombre de esta mujer. Y como era el rey David, era una mujer casada, sencillamente la tomó y al transcurrir el tiempo, la mujer le dice al rey David que estaba embarazada. David, el rey David, que se la sabía toda y una más, envió a Urías al frente de guerra para que allí estuviera vulnerable y en el frente de guerra Urías perdió la vida. Estamos viendo aquí áreas que algunos la hemos tenido y otros estamos en ese proceso y otros sencillamente a través de la madurez, de la estructura de la mente de Cristo, podemos estar un poco más firmes en las decisiones que tomamos. Pero más allá de esta situación que tuvo David, usted se preguntará, ¿por qué el Padre Celestial escogió a David? Porque el corazón del rey David, a diferencia de sus hermanos, era como el corazón, o era el corazón que Dios quería. Piensa el tema de los sentimientos nobles que a pesar de esas tremenduras, de esas decisiones equivocadas del rey David, el Padre Celestial lo escogió como rey. Ahora, ¿por qué te menciono al rey David? Porque ya conocemos la historia de David y Goliat. Y va usted a notar que siendo David un pastor de ovejas, con una piedra, con una hoz, pudo vencer a este gigante Goliat. Pero en la parte simbólica que podemos definir acá, ¿cuáles son los gigantes que en este momento te están haciendo ruido, te están arropando, te están diciendo en tu mente que tú no puedes con esos gigantes, quizás con esas deudas, con una situación que no puedes manejar? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como este servidor lo ha dicho, tú no vas a tener una prueba más de lo que no puedas llevar adelante. Y este gigante, Goliat, fue derrotado en esa situación, en esa confrontación que se presentó allí. Por eso siempre doy algunos marcos referenciales que tenemos que tropicalizar para nuestros tiempos. Yo invito a mis amigos y hermanos que lean la historia del rey David. Porque cuando no se rompe estas situaciones generacionales, eso trae después otras consecuencias. Recordemos que David fue el padre de Salomón. Y Salomón tuvo sus situaciones que después les conversaré sobre el rey Salomón. Pero más allá de estos personajes, lo que trato de transmitirle es que Dios no ha llamado a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. El Padre Celestial, cuando te hace el llamado, te acepta tal cual como eres, con tus debilidades, con tus fortalezas, con tus dones, con tus fallas, con nuestras fallas. Y en ese llamado, el Padre Celestial va a comenzar a trabajar en nuestras vidas. De manera personal va a trabajar en tu vida, va a trabajar en mi vida. No juguemos conforme a la carne a ninguna persona, porque esa persona está pasando un proceso. A ninguna persona. No somos quien para juzgar a nadie. Cada quien está en su proceso, cada quien está en su situación, cada quien está arrastrando unos cuadros referenciales que el Padre Celestial va a ir alineando. Por eso que en este día te quería hablar del Rey David, un hombre con el corazón como el de Dios. Sentimientos nobles, sentimientos importantes. De esto se trata estos mensajes que yo quiero dejar a todos ustedes. Porque tenemos una situación que muchas veces la gente no lee, la gente no busca en la palabra y está creyendo en un Dios castigador, en un Dios que es selectivo, en un Dios que va solamente para los religiosos de alta reputación, y eso no es así. A los hijos de Dios nadie los puede juzgar, nadie. Eso lo dice Primera de Corintios 2:15, creo, búsquenlo. Nadie nos puede juzgar, porque es un pueblo especial. Tú eres un pueblo especial con tu Hacedor. Lo único que tenemos que hacer nosotros es buscar esa presencia en nuestro espíritu cada día. Y de eso se trata la predicación del Evangelio. Dios no hace acepción de personas. Padre Celestial es amor. Y usted va a ver en los diferentes personajes de las Escrituras, personas que hicieron proezas importantes dentro del propósito que el Padre Celestial tenía para ellos, y después, humanamente hablando, se desviaron. Ese fue el caso también de Salomón, el hijo de David. También les invito a que busquen un poco sobre la vida, sobre el perfil del rey Salomón. Por eso es que si hoy día tienes gigantes como ese Goliat que te está atacando, que te está llenando de temores, que te está llenando de dudas, que te están arropando, en Cristo todo es posible. Por eso nos redimió, por eso nos salvó, por eso nos rescató del hoyo, a ti y a mí. Invito a los amigos, lee la historia del rey David y aproveche también que yo lo hablaré después, de la vida del rey Salomón. Así que hoy, como siempre, pa'lante en el nombre de Cristo. Y ya verás que Dios no le falla a sus hijos. Que tengas un buen día. Un abrazo.